y eso hace deficiente, digamos, estas lupas. Y otro es el sistema flip, que es como que estas lupas, digamos, las lupas, digamos, van por fuera del lente, o sea, por fuera del marco, y no es un sistema tan óptimo. Siempre el mejor sistema es through the lens, ¿sí? Cuando el binocular está cercano o más cercano a nuestro ojo, ¿ok? Entonces, en base a los sistemas y su relación con el peso, ¿qué tengo que saber? Yo tengo dos sistemas, aquí he puesto el tercero, que son las lupas Ergos, que son unas lupas que tienen como esta especie de L invertida que me permiten trabajar en máxima magnificación, que realmente son una belleza, porque es un sistema que es como que estuviera trabajando con microscopio, ¿ok? Pero si yo voy a hablar, digamos, del peso, yo tengo que saber que tengo dos sistemas, ¿sí? Las lupas galileanas y las lupas prismáticas o las lupas también, digamos, keplerianas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero peso y quiero un peso que no sea algo exagerado, ¿verdad? Yo tengo que saber que el sistema galileano es el sistema que yo tengo que escoger, porque estas son lupas livianas. Su magnificación máxima va hasta 3x, ¿ok? Que igual es una muy buena magnificación, me permite ver bastante bien, ¿ok? Y insisto, el peso pues es bastante liviano, es decir, son óptimas para los que no quieren mucho peso. Y tengo que saber que si yo quiero mayor magnificación, voy a tener mayor peso y el sistema Kepler o las keplerianas sí me van a dar un mayor peso porque obviamente a mayor magnificación los binoculares, digamos, como que van a ser un poco más pesados debido a los prismas que tienen dentro. Y obviamente pues tengo que saber que yo me voy a enfrentar a esa realidad. Y obviamente la otra tal vez diferencia que encontramos entre un sistema y el otro, insisto, ambos son buenos, ¿verdad? Es el costo, porque las lupas prismáticas van a tener un costo pues, superior a los sistemas galileanos, ¿ok? Así que tal vez eso en cuanto a la relación del sistema y peso. Pero insisto, ambas son bastante buenas siempre y en tanto y en cuanto, ¿verdad? La marca de lupa sea, digamos, sea óptima, sea buena, ¿ok? Entender para qué las quiero, ¿ok? Y aquí un poco viene la realidad, digamos, aplicada a la ontología, ¿verdad? Por ejemplo, en periodoncia hay cierta literatura, porque esto es muy, digamos, muy personal, ¿cierto? Que sugieren que las lupas puedan ser entre 3.5 4.5, se sugiere como una buena medida para la especialidad, ¿sí? Y lo que tengo que saber es que a mayor magnificación también pierdo profundidad de campo. Entonces, si yo tengo lupas de 4.5, es probablemente que yo vea, por ejemplo, de este canino a este canino y no vea mucho más de eso. Es decir, como que pierdo la referencia o la visión periférica, digamos, cuando tengo más magnificación. Si yo quiero ver todo un campo visual completo, entonces las lupas 2.5, que es una magnificación baja, que se las puede usar en ortodoncias, blanqueamientos, limpiezas, entonces voy a tener toda esta visión de campo y serían tal vez las recomendadas para ese tipo de, digamos, de actividades clínicas. Y en la endodoncia siempre voy a requerir, digamos, magnificaciones más altas, pero miren cómo, digamos, pierdo, digamos, bastante profundidad de campo, ¿verdad? Porque solamente voy a ver como que más bien tipo bloques, ¿ok? Pero me permite ver, digamos, con mucho detalle ciertos detalles que puede tener. Por ejemplo, miren, aquí se ve una fisura muy bien marcada. Digamos, este es un caso que manejé con la doctora Yanni Guerrero, donde se ve la fisura gracias a la alta magnificación, es decir, puedo corroborar detalles y por eso para este tipo de especialidades la magnificación alta está más indicada. Okay, entonces, para que se me entienda un poco la magnificación en realidad a la profundidad o a la visión, digamos, periférica, en las bajas, ¿sí? Voy a ver mucho, ¿verdad? Es decir, voy a ver más. En las medias no voy a ver tanto, pero voy a tener una muy buena relación, digamos, en cuanto a la profundidad de campo. Y ya en las altas voy a ir perdiendo, digamos, como que profundidad de campo y voy a ver más bloques, más estructuras, ¿ok? Por eso es importante entender que no necesariamente más o magnificación más alta es beneficioso. Insisto, tendríamos que pensar en cuál es nuestra realidad clínica, ¿no? Por supuesto, hay ejercicios, porque también vienen los ejercicios de mínima invasión, ¿ok? Por ejemplo, como pueden ser las técnicas MIST, que es Minimal Invasive Surgical Techniques, que son propuestas, por ejemplo, de Cortellini, ¿verdad? Perdón, donde queremos trabajar sitios específicos por defectos periodontales específicos y necesitamos o requerimos de más magnificación. Entonces, ahí podría estar indicado el uso de cambiar o tener más magnificación porque son cosas puntuales, ¿ok? Donde queremos corregir detalles como estos y finalmente como estas, ¿sí? Este tipo de suturas
es lo que se conoce como el nudo microquirúrgico, ¿sí? O el Schannelek knot, que es tan popularizado hoy por hoy y que la literatura lo plantea como el nudo microquirúrgico porque se hace bajo referencia visual. ¿Okay? Carlos hablará un poco más de eso tal vez en su charla de microcirugía. Y luego vamos al sustento fisiológico de la magnificación, y esto es un cuadro que me gusta mucho, este es un manual de Vidal Tudela, donde un poco ejemplifica cómo es la resolución dependiendo del tipo de magnificaciones. Entonces, por ejemplo, el ojo desnudo, no, digamos, el ojo humano desnudo, no tiene capacidad de magnificación, ¿sí? Y nuestra resolución máxima sin magnificación es de 0.2 milímetros, es decir, 200 micrones, ¿ok? Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo porque nosotros, los periodoncistas, por ejemplo, suturamos mucho con 6 ceros, ¿sí? Y antes, estoy hablando 10 años atrás, cuando queríamos o hablábamos de microcirugía o hablábamos de lupas, era, ¿para qué vas a comprar lupas si el 6-0 sí se ve? Y el 6-0 efectivamente yo lo puedo ver con a ojo desnudo, pero fíjense que el 6-0 tiene una medida entre 0.07 milímetros a 0.10 milímetros, es decir, está por debajo de la resolución del ojo humano. Entonces, claro, yo lo puedo ver en un inicio, pero si tengo que hacer muchos puntos, es muy probable que en algún momento me genere fatiga visual. Entonces, si yo, por ejemplo, para suturar con 6.0 utilizara unas lupas de 2.5, ¿verdad? Multiplicando este 0.10 milímetros, me va a dar un resultado de 0.25 milímetros, que me estaría dando 0.05 milímetros adicionales a la resolución que tengo con el ojo desnudo, lo cual es óptimo. Es decir, yo no necesito grandes magnificaciones para suturar con 6 ceros, es decir, con 2.5 estaría dentro de la media. Entonces, fíjense que esta es una buena forma de sustentar fisiológicamente, porque esto es algo que hacemos de manera rutinaria. Ahora pensemos en una caries. Hay caries que son muy chiquitas, ¿ok? Que a lo mejor, digamos, con unas lupas, comenzando tal vez con una magnificación baja, como puede ser 2.5, va a ser muy favorable para el éxito o para la resolución del tratamiento, ¿ok? Eso es un sustento fisiológico. Y un sustento clínico, ¿ok? Bueno, perdón, y nada más, un poco como para que vean, esto es lo que yo veo con mis lupas, ¿sí? Yo veo micro, ¿ok? Estos son suturas 6 ceros, ¿ok? Fíjense cómo aquí tengo los nudos microquirúrgicos, ¿cierto? Eh, y fíjense cómo aquí tengo puntos, digamos, en papilas. ¿Sí? No sé si alguien está, digamos, en pleno conocimiento de este punto que queda como luz. Si quieren, después puedo hacer referencia. Pero cuando yo lo veo macro, ¿okay? Fíjense cómo en macro yo veo una situación simplemente puntos azules. ¿Okay? Así que, digamos, está creo que más que justificado el hecho de querer usar magnificación cuando hacemos este tipo de situaciones, ¿no? Y hablando, ojo, esto no solamente es en periodoncia, por ejemplo, los que hacen cirugía dentoalveolar o si hay aquí cirujanos maxilofaciales, por ejemplo, también hay muy buenas lupas que aparte de la distancia de trabajo, ¿ok? Me van a dar también una distancia o un rango extendido. Por ejemplo, yo tengo unas lupas deluxe que me dan un rango súper extendido y son maravillosas, por ejemplo, para trabajar parados, para trabajar parado, perdón, o para quienes trabajan parado, que me permite dar muchísimo, muchísimo detalle. ¿Ok? Y el sustento clínico, yo creo que el sustento clínico mayor son, digamos, las limitaciones topográficas que tiene la boca, ¿no? Sector posterior, digamos, por su cercanía con la mucosa yugal, son zonas oscuras. Entonces, ¿qué mejor que tener luz directa y buena magnificación para estas zonas de aquí en particular? ¿Ok? Y el otro inconveniente que también tenemos en boca, yo creo que lo habrán percibido muchos de ustedes, son las zonas palatina y lingual, ¿ok? Sobre todo la zona anterior, porque tenemos la limitación de la mucosa labial. ¿No? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando trabajamos en sector, digamos, anterior, digamos, la parte posterior, la zona lingual, casi siempre estamos bajando el labio, ¿verdad? Para que nos entre más luz, sobre todo si estamos con, digamos, visión indirecta, con el espejo, y poder ver mejor esta parte de aquí. Y algo similar pasa, digamos, en sector anterior superior, ¿sí? Por el lado palatino. Entonces, su sustento clínico está en que nosotros trabajamos, los odontólogos, ¿verdad? En sitios oscuros, ¿ok? Entonces, obviamente necesitamos mayor claridad y qué mejor tener visión directa con magnificada y con buena visión, digamos, con buena visión o con buena magnificación, quiero decir, ¿ok? Ahora, en cuanto al entrenamiento, ¿sí? Esto es un artículo que publicamos con mi alumna Pamela Torres y el doctor Armismos,
en que hicimos digamos, esto fue una comparación básicamente, una evaluación del entrenamiento entre estudiantes y profesionales de la Católica, ¿ok? Y básicamente en revisión de literatura se ha establecido más o menos que el tiempo estimado de entrenamiento, esto va un poco más orientado a microcirugía, pero creo que es válido también para entrenamiento de magnificación, que puede ser más o menos o alrededor de 20 horas, ¿ok? De hecho, para quienes les interese más, por ejemplo, también el tema de microcirugía y procedimientos de mínima invasión, ¿no? Por ejemplo, ahora sé que están muy de moda, no sé si hay cirujanos maxilofaciales acá adentro, pero están muy de moda, por ejemplo, las cirugías ortognáticas mínimamente invasivas, ¿ok? Este entrenamiento puede aumentar más porque hay formas de entrenar en espacios reducidos, ¿ok? Entonces, ahí se puede aumentar, digamos, de 20 a 24, 28 horas, dependiendo cuál es el grado de complejidad del procedimiento, ¿ok? Ahora, el entrenamiento está muy estandarizado, lo que pueden variar son los modelos de entrenamiento, ¿ok? Los modelos de entrenamiento sí varían dependiendo la expertise o, digamos, a qué quiero apuntar, ¿ok? Y en cuanto a la magnificación sugerida, no es que hay mucha literatura que diga cuál es la mejor magnificación, ¿ok? Tal vez en periodoncia encontré un solo artículo que sacó la Sociedad Europea, que, digamos, hicieron como que un capítulo solamente de microcirugía y de técnicas de mínima invasión, ¿verdad? Y básicamente sugieren el 3.5 como una buena medida de inicio para la parte periodontal, ¿ok? Pero, digamos, para alumnos de pregrado, y como una buena medida de inicio puede ser el 2.5, ¿ok? Porque es una buena medida, no solamente porque es de fácil entendimiento y de fácil, digamos, y de fácil adaptación, sino que también su costo, digamos, no es tan elevado. Entonces, para alumnos de pregrado, digamos, este artículo aquí lo que concluye básicamente es que es una sugerencia porque después puede servir para cuando ya dejen la universidad y vayan al campo profesional. Recuerden que en la endodoncia, digamos, si alguien se entrena con microscopio desde pregrado, si salta al mundo profesional y no tiene el microscopio, puede implicar un problema. Digamos, un poco está orientado a eso el artículo y por eso sugiere que el entrenamiento de, digamos, de alumnos de pregrado sugerido es con lupas, ¿ok? Y su magnificación 2.5, ¿ok? Ahora, les hablaba un poco de los modelos de entrenamiento. Básicamente los modelos de entrenamiento que usamos en el curso de microcirugía y de magnificación son modelos que se trabaja con alta magnificación y también con magnificación intermedia, ¿ok? Para la alta magnificación siempre usamos modelos vasculares. Esto que ustedes aquí ven es una anastomosis de la vena femoral del pollo, si usamos modelos ex vivos. Hoy por hoy estos modelos también los hemos reemplazado mucho trabajando con la arteria palatina del maxilar de cerdo, ¿verdad? Que son muy buenos modelos para trabajar con suturas 9 ceros. Si siempre tratamos de trabajar con calibres mucho más pequeños que los habituales, porque en magnificación hay que, digamos, mejorar la parte de motricidad fina y son movimientos muy chiquitos los que se hacen, o modelos, por ejemplo, por aquí, esto que ven clampeado, por ejemplo, es el nervio femoral de un pollo, sí, esta es la arteria, ¿ok? Entonces, a veces lo que hacemos es un ejercicio que se llama vessel damage, que es o el daño del vaso, ¿verdad? Y la idea es repararlo, o lo que hacemos es separar el nervio femoral y volverlo a unir, ¿ok? Y obviamente le asignamos un tiempo, porque el tiempo un poco nos va a determinar en el grado de habilidad que estamos, ¿ok? Para magnificaciones intermedias podemos usar el modelo digamos, los maxilares de chancho, que son comunes, también se usan ciertas frutas y también podemos usar diques como para trabajar la precisión, ¿no? Que el punto de entrada y salida sea más o menos similar. Y ahora también tenemos, por ejemplo, estas se llaman training cards, que son unas cartas, unas tarjetas, perdón, que usamos para, digamos, también generar ciertos modelos en las anastomosis, porque, insisto, la sutura siempre la vamos a entrenar tanto en el entrenamiento de microcirugía como en el de magnificación avanzada, porque no hay, digamos, ejercicio de motricidad más fina que la sutura, ¿ok? Y tratamos de usar siempre calibres bajitos, ¿ok? Ahora, ¿por qué entrenamos? Porque los movimientos de la mano son distintos cuando usamos magnificación. Cuando nosotros no usamos magnificación y trabajamos macro, muchas veces el movimiento de manos es hacia arriba, ¿ok? Y pueden ser más exagerados. Cuando nosotros usamos magnificación en microscopio o lupas,
el movimiento de las manos es más bien lateral y movimientos limitados, pequeños, ¿ok? No hacemos este ejercicio de llevar la mano hacia arriba. Encontré este video en un poco del bol de los recuerdos. Esto soy operando con microscopio y fíjense cómo, digamos, estoy trabajando en un espacio muy reducido y fíjense cómo mi mano sale lateral y quiero que vean un poco digamos, lo que hace mi mano izquierda. Ahorita se va a ver más macro, pero este movimiento de mi mano izquierda que salga hacia un lado, ¿ok? Que sale hacia un lado, esto es un gesto técnico que se entrena, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les digo, lo normal, perdón, voy a adelantar, lo normal es que la mano, cuando hacemos macro, vaya hacia arriba. Y si yo hago ese movimiento hacia arriba, lo más probable es que le pegue, digamos, al lente del microscopio y pierda visión, ¿verdad? Porque pierdo distancia de trabajo del instrumento. Entonces, el movimiento de la mano hacia los lados, por ejemplo, es algo que se entrena y se hace en el curso de entrenamiento. ¿Sí? Fíjense cómo mi distancia interpupilar y mis dioptrías están bien calibradas, por eso yo no necesito pegar mi ojo al binocular, es decir, yo puedo tener, digamos, cierta distancia, ¿ok? Y fíjense cómo mi distancia de trabajo es apropiada y estoy en ergonomía y es una forma fácil de trabajar. Pero todo esto, para que salga natural, insisto, tiene que tener un entrenamiento. Sin duda alguna, soy un fiel creyente. Va a ayudar muchísimo si alguien ya tiene una experiencia previa en cirugía, ya sea dentalveolar, periodontal o ahora endodoncistas que hacen mucho la parte de apicectomías. Va a ayudar muchísimo a que fluya el curso. ¿Okay? Y obviamente, si vemos, por ejemplo, este es el caso o la resolución del caso, de este caso operado, y fíjense cómo logro el famoso restitutio ad integrum, ¿verdad? Que es la restauración del tejido a su condición original o la cicatrización por primera intención, pero lo que me gusta de esta imagen es que fíjense cómo me da tanta precisión que mis puntos están todos alineados, ¿ok? Y esa simetría es la que permite muchas veces cierres primarios rápidos, ¿ok? Fíjense la integridad de las papilas, más allá de que aquí tengo un pequeño estoide traumático por el nylon, pero fíjense cómo tengo buena cicatrización, ¿ok? Esto es un muy buen artículo también de Gelbart, que lo recomiendo y lo sugiero porque da muy buenas herramientas o habla muy bien acerca de las suturas, perdón, de la influencia de las suturas en el cierre primario. ¿Ok? Así que con esto nada más quiero dar ciertas conclusiones acerca de la magnificación y es seleccionar las lupas en base a la realidad clínica. Lo que hablamos un poco siempre va a ser la sugerencia, ¿sí? La personalización y la calidad de las lupas son necesarias. Busquen lupas de buena calidad porque si bien el costo puede ser un poquito mayor, la realidad también es que no se deprecian. Entonces la inversión que hacen ahora es una inversión que la van a tener bien hecha por años. ¿Okay? Eso es lo bueno del microscopio, de las lupas, no se deprecian en el tiempo, digamos. Mientras funcionen, siguen funcionando. ¿Okay? El entrenamiento no debería considerarse opcional. Siempre voy a recomendar, más allá de que ahora es del Instituto Orascoptic, siempre voy a recomendar el entrenamiento como, digamos, como algo necesario. Y recordar que la iluminación, la distancia de trabajo y el peso son tan importantes como la magnificación. Es decir, digamos que todo está unido de la mano. Con esto me despido, cierro, creo que he terminado a tiempo, ¿sí? Agradeciéndoles mucho su atención y los invito al primer curso de microcirugía que vamos a tener, que se va a dar el 6 y 7 de septiembre aquí en Guayaquil, en el Instituto Orascoptic. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, no sé si las damos para después o la podemos contestar ahora mismo. Eh, Doc, al final vamos a tener un espacio para lo que son preguntas, sin ningún problema. Perfecto, chévere. Ok, Perfecto. Ahora les quiero presentar al doctor Carlos Guim para que nos continúe hablando en este caso más específicamente sobre microcirugía, ¿sí? Con ustedes el doctor Carlos Guim. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doc. Sí, perfecto. A ver, vamos a compartir.
¿Se ve ahí? ¿Se percibe bien? Sí, Doc, está perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Como ya me presentó Brian al inicio, mi nombre es Carlos Guim. Bueno, rápidamente, soy también periodoncista implantólogo, formado, entrenado en microcirugía. Y para complementar un poco la primera fase de la charla, donde hablábamos de las ventajas de la magnificación y de otras situaciones clínicas en el ejercicio profesional, yo vengo a complementar esta parte, ¿ok? Específicamente ya en el tema un poco más clínico, sin extenderme mucho, así que pues vamos a hacerlo bastante breve. Siempre nosotros hemos venido, bueno, nosotros venimos trabajando con el tema de la magnificación y la microcirugía desde el año más o menos 2019, si mal no recuerdo. Al inicio, como Carlos Icaza lo comentó, la pregunta de inicio era, ¿la magnificación servirá? ¿Para qué si yo todavía puedo ver bien? Mis ojos, me considero todavía un joven, entonces creo que yo con estos ojos puedo ver, con el ojo común puedo ver sin ningún inconveniente, pero realmente pues, si bien los procedimientos clínicos tal vez de alguna u otra manera les salgan muy bien y confíen en su ojo, que está, seguramente pues están en lo correcto, pero la magnificación ofrece muchas ventajas en el campo quirúrgico. Entonces, ¿qué dice la literatura al respecto? Comparado con la macrocirugía, la microcirugía tiene la principal ventaja de que incrementa la vascularización de los tejidos. Todos los que hacemos cirugía, ¿ok? Sabemos que la vascularización es un punto importante para la regeneración y para la cicatrización. ¿Ok? Entonces, la literatura avala el término de microcirugía, avala el término y las ventajas de la magnificación. Entonces, sí, de alguna u otra manera, la literatura avala estos conceptos, ¿por qué no usarlos? Sin embargo, tengo algunos principios que respetar cuando hablo de microcirugía. Como hablábamos anteriormente, la tríada de la microcirugía implica básicamente la magnificación, la iluminación, ¿ok? Entre estos parámetros. Y también algo que terminó comentando Carlos Icaza, que es muy importante entrenar las habilidades para ganar y generar la motricidad fina, ¿no? Es importante adquirir la motricidad fina, porque el hecho de comprar lupas o hacer uso de la magnificación no es simplemente comprar las lupas, usar el microscopio, sino más bien adquirir, lo que yo necesito es adquirir la motricidad fina. Y la única manera de adquirir la motricidad fina es entrenando, o sea, no hay otra. ¿Ok? Se busca la habilidad y movimientos suaves con precisión, porque un factor importante dentro de lo que es la microcirugía es la precisión. Yo busco ser más preciso. Mis procedimientos quirúrgicos requieren de mayor precisión para obtener los beneficios de una cirugía más precisa, que seguramente todos ustedes lo saben. También disminuimos el trauma del tejido en el sitio quirúrgico, lo cual favorece ¿a qué? A la vascularización. Esto también lo usamos y lo complementamos con instrumental, ¿no? Es importante tener la magnificación, ganar la motricidad fina, pero también utilizar el instrumental correcto para lograr el objetivo, porque con un instrumental macro, realmente pues, aunque tal vez logremos el objetivo, pero siempre va a ser un poquito más complejo llegar a una cirugía 100% exitosa si uso un instrumental macro en un lugar donde no debo usarlo, en un lugar donde voy a trabajar micro. La combinación del instrumental microquirúrgico más una incisión precisa y una correcta técnica de sutura nos va a dar como resultado una buena cicatrización. ¿Qué quiere decir? Una cicatrización por primera intención. Todos sabemos de antemano que la cicatrización por primera intención es la clave del éxito, ¿no? Entonces, para poder lograr esto necesitamos combinar diferentes factores. Entre ellos, y muy importante, el instrumental también. La aplicación de los conceptos microquirúrgicos para lograr una cicatrización por primera intención, nosotros podemos usar múltiples técnicas de sutura. Sutura de Schannelek, sutura punto simple, colchonero horizontal, vertical. Hay diferentes variantes en cirugía, ¿no? Pero todas intentan llegar al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Una cicatrización por primera intención. Una sutura libre de tensión. Entonces, siempre hacia allá queremos ir, porque sabemos también, conocemos los riesgos de una sutura con mucha tensión. Se abre el colgajo, se expone la membrana, se expone el hueso
y voy a tener una cicatrización por segunda intención. Una cicatrización por segunda intención tiene muchas complicaciones, mayor dolor postoperatorio, mayor inflamación y otras cosas más, que realmente para el paciente es muy incómodo y nosotros como odontólogos también nos incomoda tener ese tipo de situaciones. Eso es lo que nosotros queremos a la semana, ¿ok? Nosotros queremos este tipo de resultados a los 7 días, ¿no? ¿Cómo se puede ver la herida? A ver si puedo mover el mouse, porque aquí no puedo mover mucho el mouse. Bueno, donde tengo la sutura microquirúrgica, que esta es una sutura que también vamos a entrenar en el curso de microcirugía, ¿ok? Y en el curso les explicaremos las ventajas, las bondades de la sutura de Chanelec, de la técnica de sutura de Chanelec, y esto me va a favorecer a una mejor cicatrización. Como pueden observar, a los 7 días se ve prácticamente libre de tejido de granulación, se ven pocos signos inflamatorios, más bien ya se ve un tejido establecido, una lesión establecida, y que va en vías de una correcta cicatrización. Entonces, esto es lo que queremos. Obvio, quiero también acotar que con el instrumental macro, con el ojo común, como lo digo yo, también puedo tener estos resultados si aplico los conceptos adecuados. Sin embargo, con el uso de la magnificación e implementando los conceptos de microcirugía, estas cirugías son mucho más predecibles. Voy a poder llegar mucho más rápido a esto. Como lo mencionamos también hace un momento, lo que yo busco es una restauración del tejido a su condición original, ¿verdad? Muchas veces yo hago liberatrices, incisiones verticales, pero siempre yo busco llegar a la condición original, libre de cicatrices, libre de inflamación, ¿ok? Para eso, evidentemente, la literatura sí avala el uso de la magnificación, el uso de la microcirugía y todo lo que estamos hablando acerca de esto, ¿no? Es mucho más sencillo llegar al objetivo usando las herramientas correctas. Hay mucha literatura de esto, no es que nosotros nos hemos inventado, no es que la magnificación y el uso de lupas y microscopios es una moda, en lo absoluto. Hay mucha literatura de revistas Cuartil 1, de literatura de calidad, que avalan el uso de la magnificación y obviamente también las técnicas de sutura son fundamentales para poder lograr el objetivo que queremos. La mucosa oral tiene una cicatrización rápida, esa es una bondad de la encía. O sea, la encía realmente nos ayuda bastante porque en algún momento los que hacemos cirugías hemos visto cómo ha quedado la encía después de un acto quirúrgico, pero a la semana hay un cambio, ¿no? La encía oral, la mucosa oral, realmente pues tiene muchas bondades y beneficios, ¿no? Lo que nosotros queremos o lo que queremos evitar a la medida de lo posible es la formación de cicatriz. Más que nada cuando trabajamos en un sector anterior, en un sector estético, centrales, laterales, caninos, ¿ok? Entonces, porque los pacientes en la actualidad tienen una alta demanda estética. Por ende, la formación de cicatriz siempre será una complicación que de alguna u otra manera buscamos evitar. Lo que buscamos es que la cicatrización a los 7 días esté lleno de epitelio. Muchas veces cuando trabajamos en el paladar, sacamos injertos o trabajamos terceros molares también, porque como lo complementamos o como lo dijo hace un momento Carlos Icaza, el periodoncista como tal, al menos yo hago todo lo que es tratamiento periodontal, también hago cirugía de terceros molares y realmente pues el uso de la magnificación y la iluminación en un sector posterior donde por lo general la luz del sillón no llega, es una limitante importante, entonces siempre nos dificulta la maniobra, cuando no podemos ver, o no podemos visualizar o no podemos llegar al sitio quirúrgico, siempre es una complicación, ¿ok? Porque nos va a demorar el acto quirúrgico, nos vamos a demorar operando, entonces evidentemente pues entre mayor tiempo quirúrgico tenga el paciente, las morbilidades y las complicaciones van a ser siempre mayores. Entonces, también para complementarlo, en lo que es cirugía maxilofacial, en cirugía oral, en implantología, pues yo actualmente, acotando toda esta parte, uso la magnificación en todos los aspectos de mi vida, incluso hasta en una profilaxis. Para tener una cirugía correcta, nosotros necesitamos 3 factores importantes. Una correcta incisión, ¿no? Si bien repito y soy bastante enfático, la magnificación ayuda, la magnificación es un beneficio, pero si yo no soy un cirujano entrenado, realmente no voy a obtener los resultados, ¿ok? Que necesito. Por eso es importante, si yo voy a abordar el mundo de la magnificación, necesito entrenar.
necesito capacitarme. Como todos nosotros nos hemos entrenado en magnificación antes de usar lupas o microscopio. Entonces, dentro de las incisiones, esto vamos a profundizar muchísimo más en el curso de microcirugía, evidentemente. Lo vamos a hacer en biomodelos, modelos en maxilares de cerdo. También vamos a tener por ahí unos pads, ¿ok? Todo lo necesario para una buena práctica, una práctica de alguna u otra manera, pues, que me lleve a la excelencia, ¿no? Las incisiones son sumamente importantes. Tenemos algún tipo de incisión horizontal, intracircular, submarginales, incisiones verticales, dependiendo mucho del tipo de cirugía que vaya a hacer o del lecho quirúrgico donde yo quiera, donde quiera trabajar, ¿no? El instrumental microquirúrgico, nosotros mucho usamos, y quiero hacer hincapié durante el curso que vamos a dar, sí quiero comentarles que vamos a tener el instrumental, ¿ok? El específico, vamos a tratar de conseguirlo, ¿ok? A la medida de lo posible, a la medida de lo que haya, sutura, vamos a tener hojas de bisturí, ¿ok? Vamos a intentar que todo sea amigable dentro del curso, ¿no? Pero igual es importante conocer que la pinza de sutura de Castro Viejo es importante para abordar el tema y el concepto microquirúrgico, ¿no? La pinza de Castro Viejo es una pinza, como una pinza portagujas, básicamente, pero que se usa en suturas en microcirugía, 5-0, 6-0, 7-0. Pinza de tejidos es importante también, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque eso lo podemos ver a profundidad luego. La pinza de sutura de Korn, que me sirve para suturar, ¿ok? Para agarrar tejidos, conectivo de paladar, microcirugía periodontal, todo lo que conlleva a un acto microquirúrgico, pues este tipo de pinzas me ayudan a simplificar el trabajo, me ayudan a trabajar un poco más rápido y de manera más precisa y mucho más eficiente, ¿no? La alegra periodontal de Busser, aquí donde yo muchas veces converso con mis amigos cirujanos. La parte activa de la alegra de Busser es una parte redonda muy pequeña, como la pueden ver del lado izquierdo. Es mi mano derecha en las cirugías. Yo las uso para todo, para cirugía de terceros molares, cirugía de alargamiento de corona, injertos de conectivo, para levantar colgajos, cirugía de implantes, regeneraciones óseas. ¿Ok? Lo uso para absolutamente todos mis procedimientos quirúrgicos, porque evidentemente, ¿cuál es el objetivo? Usar un instrumental pequeño para generar el menor trauma posible. ¿Ok? Entonces, mango de bisturí y obviamente dentro del kit microquirúrgico no puede faltar las hojas y las microhojas de bisturí. Aquí como podemos visualizar, tenemos una hoja 15, tenemos una hoja 15C que se ve una diferencia, aunque la diferencia, o tal vez más de uno opinará y dirá que no hay mucha diferencia, pero sí hay diferencia entre una hoja 15 y una hoja 15C. La diferencia radica básicamente que con la hoja 15C voy a tener mayor precisión, voy a poder entrar en los espacios interproximales de mejor manera sin traumatizar en mayor medida las papilas interdentales. Sabemos que las papilas interdentales son parte importante de la estética rosa, entonces siempre hay que cuidarlas. Por ende, las hojas de bisturí 15C me ayudan a preservarlas de mejor manera. También lo complementamos o nos ayudamos con microhojas de bisturí. Esto lo hacemos en casos de cirugías de recubrimiento radicular, de tunelizaciones, cirugía plástica periodontal, que son muy, pero muy útiles. Dentro de esto también vamos a abordar tipos de colgajo. Esto lo vamos a profundizar un poco más, aunque ustedes ya lo saben, lo voy a pasar rápidamente. Colgajo de espesor total, periósteo y mucosa, colgajo de espesor parcial, donde se levanta únicamente mucosa, dejando el periósteo adherido al hueso, ¿no? Entonces, esto lo vamos a abordar. Ahora, dentro de lo que hablamos, dentro de lo que estamos hablando de la microcirugía, tenemos tres aspectos importantes. El número uno, una buena incisión, ¿ok? Siempre es importante una buena incisión. Número dos, un correcto colgajo. Poder levantar un correcto colgajo me va a permitir acceder al sitio quirúrgico de mejor manera. ¿Ok? Si yo levanto bien el periósteo en un colgajo de espesor total, voy a tener menos sangrado. Y realmente, pues, el tener menos sangrado va a simplificar la cirugía porque voy a poder ver mejor y voy a poder cumplir mi objetivo mucho más rápido. O sea, cuando tengo un paciente con poco sangrado, realmente la cirugía siempre es mucho mejor. Y esto va un poco de la mano con el periósteo. Si usted levanta bien el periósteo, si no levanta bien el periósteo. Entonces, levantar un buen colgajo en términos generales es un principio básico y fundamental para una cirugía exitosa. Y la cereza del pastel, siempre digo yo, ¿ok? Donde vamos a entrenar mucho en el curso de microcirugía,
Vamos a entrenar mucho los principios de sutura. Porque la cereza del pastel, si yo no cierro un colgajo como debo de cerrar, evidentemente pues van a existir complicaciones, las que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, siempre la cereza del pastel es la correcta sutura. Muchas veces durante la sutura ya estamos cansados nosotros, está cansado el paciente, entonces empezamos a suturar. ¿Ok? En el curso nosotros vamos a enseñar técnicas de sutura, ¿verdad? Porque la sutura como tal tiene una biomecánica, no es simplemente coger, cerrar, anudar y listo. No, no, no. Hay ciertos principios básicos que vamos a abordar durante todo el curso. Mucho más allá del entrenamiento, ¿verdad? Mucho más allá del manejo de la magnificación, también vamos a abordar con conceptos sumamente importantes para una correcta, perdón, de microcirugía, para una correcta cicatrización del paciente, ¿no? Ahora, ¿qué dice la literatura sobre una buena sutura microquirúrgica? El ángulo de entrada y salida de la aguja debe ser de 90 grados. Es importante el tecnicismo, es importante captar, ¿ok? Y más que captar, realizar, ¿ok? De tal manera que yo pueda ganar o pueda generar precisión. Yo lo que busco es precisión, ¿ok? Debe haber una simetría en ambos lados de la herida. Y por eso la magnificación es importante, porque necesito ser simétrico. Debo estar perpendicular a la herida al momento de anudar. Importantísimo, no debo comprometer el suministro sanguíneo, porque necesito vascularización y irrigación, ¿ok? Y siempre se debe anudar fuera de la línea de incisión. El nudo siempre lateral, hacia un costado, sea derecho, izquierdo, donde usted desee dejarlo, siempre y cuando sea simétrico, pero nunca en medio de la herida, porque evidentemente pues un nudo que está en la mitad o que está justo en el borde de la herida va a generar el nudo, de alguna u otra manera, algo de biofilm, de placa, y eso va a comprometer la cicatrización de alguna manera. Vuelvo y repito, al fin y al cabo, y muy probablemente, vaya a cicatrizar por segunda intención, pero lo que yo quiero siempre y a donde quiero llegar, y para eso me voy a entrenar, me capacito y estudio y leo, siempre tengo que intentar llegar a una cicatrización por primera intención. Es la clave del éxito. ¿Ok? Entonces, dentro de los principios básicos de la sutura, ¿qué buscamos? Evitar excesiva tensión sobre la sutura. Evidentemente, esto va a comprometer la vascularización y el riego sanguíneo. Siempre suturar de tejido móvil, de lo que se mueve hacia lo que no se mueve. Siempre de tejido móvil a fijo. Mantener los nudos fuera del borde de la herida. Usar la menor cantidad de nudos, evidentemente. ¿Por qué? Porque el nudo siempre va a ser un factor retentivo de placa. Usar la sutura más pequeña posible para evitar trauma y favorecer la vascularización, y usar la menor cantidad de puntos de sutura. ¿Ok? Se necesitan puntos para cerrar la herida, lo importante es cerrar la herida, pero siempre con la menor cantidad de nudos posibles, ¿ok? Para cerrar la herida. ¿Ok? Que no se entienda usar pocos nudos, no, yo tengo que usar los que se tengan que usar, pero la menor cantidad posible para cumplir el objetivo, que es cerrar la herida como tal, ¿no? Evitar la fuga de sangre, el riego sanguíneo. Evidentemente todo eso afecta a los fenómenos de la cicatrización. ¿Qué es lo que no debemos hacer? También, evidentemente, es importante conocer qué no debo de hacer. El exceso de fuerza va a comprometer el riesgo sanguíneo. Como se puede evidenciar en la foto, cuando yo aprieto mucho el nudo, que es un error, y evidentemente un error que incluso yo lo cometí al principio, uno tiene la percepción de que entre más fuerte apriete el nudo, estoy más seguro y estoy más tranquilo, pero no, el sobreapretamiento, ¿ok? De el colgajo va a interrumpir la vascularización. Evidentemente hay una isquemia, y la isquemia me va a generar necrosis. Entonces esos conceptos antiguos que en un momento nos enseñaron a nosotros han estado y estuvieron mucho tiempo equivocados. ¿Ok? Entonces, suficiente con unir los bordes de la herida. Eso evidentemente es más que suficiente para lograr una cicatrización correcta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Nos ha pasado también, nosotros nos vamos a dormir tranquilos, ¿sí? Sutura, ¿ok? Un colgado desplazado hacia el coronal, cabestrillo, para cubrir recesiones gingivales muchas veces, y evidentemente nos vamos tranquilos ahí, pero lo que no pudimos visualizar en este procedimiento en particular es que, de alguna u otra manera, estábamos, ¿ok? Violando un concepto de la sutura. ¿Ok? No suturar o no sobresuturar o no excesiva tensión, porque esto me genera necrosis, ¿no? Entonces, evidentemente,
eso no generó necrosis. Y a su vez también es importante destacar que el tipo de sutura, el tipo de hilo es fundamental para complementar el proceso, ¿no? Si no uso la sutura correcta, tengo el riesgo de fracaso. Si no uso la sutura correcta, ¿ok? Tengo el riesgo de que ocurran otro tipo de o mayores complicaciones. Entonces, eso también, a ese aspecto nosotros lo vamos a acotar y lo vamos a tratar en el curso de microcirugía, porque esta parte también es fundamental para entender todos estos procesos. Según la sutura, según su constitución, tenemos monofilamento, ¿verdad? Yo siempre voy a preferir, y en lo que dice la literatura, es que el monofilamento actualmente es superior a multifilamento. Cuando hablamos de monofilamento, lo que más hay en el mercado actual, aquí en Ecuador, en Guayaquil, más que nada, encontramos mucho nylon, ¿okay? El nylon es un monofilamento, evidentemente tiene muchas ventajas, como menor resistencia a su paso por los tejidos, y evidentemente una de las ventajas del nylon es que va a tener el hilo, al ser monofilamento, ok, voy a tener menos impurezas en su superficie, por ende va a haber menor acúmulo de microorganismos. Los microorganismos o el biofilm es el mayor enemigo de las fases y los fenómenos de cicatrización. ¿Cuál es la desventaja? Que evidentemente si no hay un entrenamiento adecuado, ¿verdad? Se hace difícil de manejar, porque evidentemente el nylon, el monofilamento, tiene memoria. Por ende, si yo no hago una correcta sutura, el nylon tiende, ¿ok? O podría soltarse, lo que va a complicar el procedimiento quirúrgico. Por eso es importante entrenar, incluso la sutura, lo vamos a entrenar con una mecánica que probablemente no hayan visto antes, ¿no? Como pueden observar aquí, trenzado monofilamento, el trenzado, el que siempre hemos usado o usábamos, yo ya no uso, pero el que siempre usábamos era la seda versus el nylon. Evidentemente el seda es el polifilamento, multifilamentosa. La seda tiene muchos beneficios, entre ellos es de fácil manejo, sí, ¿ok? Se anuda muy bien, no tiene memoria, va bastante bien, pero la principal desventaja del multifilamento es el acúmulo de biofilm. Y recordemos que el biofilm es el principal enemigo de los fenómenos de cicatrización en boca. Entonces, vamos viendo costo-beneficio. Yo siempre pongo esta diapositiva porque cuando vamos a los depósitos dentales y queremos comprar sutura, nos quieren vender cualquier cosa, ¿no? Es importante saber, no tengo el mouse aquí porque no estoy en PowerPoint, pero bueno, en lo que dice 6.0, voy a comentar rápidamente, es el calibre de la sutura. Nosotros durante el curso vamos a trabajar con calibres 6.0, 7.0, 9.0, incluso 5.0 también. Menos de eso no trabajamos porque realmente la sutura 4.0, 3.0 no entra dentro del campo microquirúrgico. Entonces, actualmente tal vez 4.0 puedo usar, tal vez para una cirugía oral. Hablamos tal vez terceros molares, podría ser un 4.0, pero lo que es microcirugía periodontal, hablamos de 5.0, 6.0 para arriba, ¿no? Porque evidentemente trabajamos en espacios pequeños, evitamos el trauma quirúrgico, ¿ok? Queremos vascularización y esto nos ayuda a tener todos esos aspectos que son importantes durante los procedimientos quirúrgicos, ¿no? El tamaño de la aguja también es importante. Ahí dice TC15, hablamos de un tamaño de aguja entre 15 y 19 milímetros, es ideal. ¿Okay? 3 octavos de círculo, hay un número que dice abajito 3/8, 3 octavos. El 3 octavos básicamente es la forma de la aguja, ¿no? La forma como de media luna. Eso me ayuda a mí a entrar y salir de los tejidos rápidamente. Entonces es importante, todos estos aspectos son fundamentales al momento de la sutura, ¿no? El tamaño de la aguja, la forma de la aguja, el calibre de la sutura, ¿ok? Si es monofilamento, multifilamento, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos son fundamentales, ¿ok? Entonces, pero también a su vez la sutura, si bien una buena sutura me favorece, es importante también saber que la sutura debe ser retirada después de 2 semanas, ¿no? Porque si la sutura se deja durante más tiempo, por lo general, yo lo puedo dejar 3, 4 semanas. Hay procedimientos quirúrgicos como, por ejemplo, en procedimientos de injertos de conectivo, de recubrimientos radiculares múltiples, cirugías de reposición labial, que también hacemos nosotros. Podríamos dejarla 3 semanas, un mes, pero normalmente la sutura debería ser retirada después de 2 semanas para evitar una inflamación aguda que se da evidentemente por el acúmulo de biofilm
sobre las superficies, aunque son monofilamento, pero el nudo te actúa como un factor retentivo de placa. Entonces, yo necesito retirar la sutura a los 15 días máximo. Hay procedimientos normalmente que yo los hago en 7 días. Cualquier procedimiento en 7 días. Entonces, yo retiro la mayoría de veces, excepto los procedimientos que les comenté, ¿no? Donde lo dejo un poco más de tiempo. Pero si yo lo dejo un poco más de tiempo, debo entender que pasadas las 2 semanas, ya voy a tener un fenómeno inflamatorio causado, ¿ok? Por la entrada de la bacteria, pues, hacia la sutura y hacia el sitio quirúrgico. ¿Ok? Este artículo habla, bueno, de la eficacia de la microcirugía en comparación con la macrocirugía, básicamente en tratamiento de una recesión localizada. Quiero enfatizar que el tratamiento de las recesiones gingivales, ¿ok? Son muy sensibles ¿a qué? A la técnica quirúrgica, muy sensibles a la experiencia del operador también, pero también quiero comentarles que el uso de magnificación en este tipo de procedimientos es un gran beneficio, ¿no? Es lo que nos va a llevar a la excelencia. Y se los digo por experiencia propia, realmente. O sea, como se los dije al principio, en algún momento de mi vida dije, ¿para qué voy a usar lupas si yo puedo ver bien? No necesito ver bien, no necesito lupas, pero realmente el Carlos Guim de 2019 versus el Carlos Guim actual, hay una diferencia abismal, ¿ok? Y no solo por el uso de la magnificación es un complemento, sino más bien ya por el entrenamiento quirúrgico, los años, la experiencia, de alguna u otra manera, todo eso va sumando, ¿no? Pero quiero decir que la magnificación también es un punto clave para lograr los objetivos, ¿no? O sea, para poder realizar una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Entonces vemos la foto durante, injerto conectivo de paladar. Bueno, eso es un capítulo que podríamos hablar durante muchas horas, que es un capítulo que me apasiona realmente, me gusta mucho. ¿Ok? Y aquí ya vemos el injerto colocado y la conclusión dice que para argumentar realizar la cobertura radicular, ¿ok? El abordaje microquirúrgico es superior, ¿ok? En los resultados clínicos, comparado a la macrocirugía o a los métodos de macrocirugía, ¿no? Debido a la precisión, evidentemente, que yo podría tener en los sitios quirúrgicos. ¿Por qué hablo tanto de magnificación? Porque con la magnificación soy mucho más preciso, ¿no? Entonces puedo tener resultados mucho más predecibles, ¿no? También en cirugías convencionales, alargamientos de corona, evidentemente también lo que es la microcirugía, voy a tener resultados mucho más predecibles, voy a ser más preciso, más que nada en alargamientos de corona, sectores estéticos, en donde necesito tener los márgenes gingivales a la altura precisa, los semigingivales a la altura que los quiero, evidentemente porque el sector anterior, parte estética, y lo más importante es que después de la cirugía el paciente se pueda ir lo más traumatizado, perdón, lo menos traumatizado posible, ¿no? Entonces, siempre la idea es esta. ¿Ok? Esta es una foto, perdón. Esta paciente, yo siempre comento que esta paciente se me fue de viaje, la operé y se me fue de viaje, y le dije, mándame una foto, por favor, y ya se me ha ido de viaje, y evidentemente, pues aquí me mandó una foto de celular. Entonces, ahí se ve más o menos la diferencia. ¿Ok? Entonces, la literatura, para terminar, que ya vamos a terminar, 5 minutos más, habla de las ventajas de lo que es la macrocirugía, la microcirugía versus la macrocirugía en procedimientos quirúrgicos. Dice, la tabla 2.1, resultado de la evaluación angiográfica. ¿Qué es evaluación angiográfica? Angiografía es vascularización, esto lo hacen con un método, con un microscopio, no me acuerdo el nombre, donde hacen una evaluación angiográfica de vascularización. Dice que la microcirugía versus la macrocirugía a los 0 días hubo una vascularización de 8.9 versus la macrocirugía. A los 3 días, de 53 la microcirugía, de 44 la macrocirugía, y a los 7 días, perdón, a los 7 días ya tuve un 84% de vascularización, cuando hablamos de microcirugía, versus un 63.9%, ¿ok? Comparado con macrocirugía. Entonces, aquí en esta parte dice que lo que es la microcirugía, voy a tener un mayor porcentaje de vascularización a los 0, a los 3 días y mucho más marcado a los 7 días. En la tabla 2.2 también habla de una mejoría, ¿ok? En temas de superficies de cubrimientos radiculares, donde voy a tener a los 12 días un mayor porcentaje de recubrimiento radicular versus lo que es la macrocirugía. O sea, aquí dice que la microcirugía es superior
a lo que es la macrocirugía, ¿no? Entonces, en procedimientos clínicos, en el diario, ejercicio profesional, yo lo hago mucho, lo uso en todos mis procedimientos, mayor precisión, y sobre todo quiero que vean en esta foto, posoperatorio inmediato, ¿ok? Posoperatorio inmediato y posoperatorio a los 7 días, ¿ok? ¿Que lo puedo conseguir con cirugía macro? Obviamente que sí. Pero con la cirugía micro, uso de magnificación, instrumental, habilidades microquirúrgicas, entrenamiento, voy a tener mayores beneficios y de una u otra manera este tipo de cirugías van a ser mucho más predecibles. O sea, voy a poder realizarlas mucho mejor, pero evidentemente también depende de la experticia. Hay que conjugar una serie de situaciones para poder tener resultados altamente positivos, ¿no? Entonces, el efecto de la magnificación en en el performance, ¿ok? De los estudiantes de preclínica. Entonces, esto fue un estudio que se hizo a los estudiantes de preclínica, donde los pusieron a preparar, a tallar, a hacer restauraciones, y como conclusión dio que las lupas de aumento mejoraron significativamente el desempeño de los estudiantes durante, evidentemente, la educación odontológica preclínica, durante su acción preclínica, su práctica preclínica, y evidentemente fue un complemento eficaz. O sea que evidentemente hubo un mejor desempeño de los alumnos que usaban magnificación versus los que no usaban. Durante el curso también vamos a tener workshop, vamos a tener muchos workshops. El curso es más práctico que teórico. La teoría corresponde a un 20%, sí, lo necesario, lo importante, el compendio, el resumen. Nosotros tenemos mucha literatura de esto, hemos dado algunos cursos también desde hace algunos años. Cada vez mejoramos más el curso, implementamos más ejercicios, porque vemos las necesidades, ¿ok? De los doctores que nos acompañan, qué necesitan, qué quieren, y evidentemente el curso es maravilloso. Desde que usted entra hasta el siguiente día que sale, bueno, evidentemente son 2 días, ¿no? Hasta que termine el curso, evidentemente usted va a desarrollar, en esas horas, va a desarrollar la motricidad fina, ¿no? Va a desarrollar. Uno de los ejercicios que vamos a hacer, a ver si lo podemos poner, o sea, para que nada más vean, lo vean rápidamente, esto lo voy a pasar rápido, ¿ok? Esto simplemente al ojo común lo podemos hacer, pero con magnificación se va a ver mucho mejor, ¿no? Aquí van a poder ver detalles, vamos a poder, aquí lo que estamos de alguna u otra manera generando, ganando, practicando es la motricidad fina, ¿no? Cada movimiento mejora al profesional, cada movimiento, cada acción, cada sutura, cada incisión, ¿ok? Cada incisión entrena la mano, entrena los dedos, entrena el movimiento. Incluso hay un tema una característica del ser humano que se llama tremor, ¿no? Es la respiración, el tremor, ¿ok? Hasta eso incluso lo vamos a ir mejorando para tener resultados muchos más precisos. Son ejercicios bastante interesantes. Nosotros inicialmente entrenamos así. Nuestra primera práctica, nuestro primer entrenamiento que lo hicimos primero con la doctora Jenny Guerrero, siempre la menciono porque es la que de alguna u otra manera pues nos inculcó un poquito el tema de la magnificación. Luego entrenamos en Bogotá también. Hemos hecho algunos cursos de microcirugía, pero así entrenamos y realmente pues fue nuestro primer paso en lo que es la microcirugía, y ya 6 años después creemos que hemos avanzado bastante y queremos compartir nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y creemos que lo que es la microcirugía y la magnificación es un beneficio para todos los odontólogos, con la finalidad de ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes, porque es hacia allá donde queremos ir. Queremos ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes porque se lo merecen. Entonces necesitamos de alguna u otra manera entrenar. Principios básicos de la sutura, ¿sí? Hacemos una incisión y luego pues ingresamos lo que es la sutura. Los principios básicos son: entramos a 3 milímetros más o menos el borde de la incisión, salimos a 3 milímetros igual, siendo simétricos, y ciertas características que las iremos aprendiendo a lo largo del día. Repito, es importante el tema de la sutura, como lo indiqué anteriormente, es la cereza del pastel. Una buena sutura cerrará el colgajo y todos dormiremos tranquilos. Eso es lo que yo quiero: simetría,
de un lado a otro, básicamente el nudo punto lateral, simetría, y evidentemente pues eso yo una vez que termine el curso lo voy a poder realizar sin ningún problema. Y más que realizarlo, usted lo va a interiorizar, lo va a canalizar y lo va de alguna manera, a practicar en sus pacientes en el día a día. ¿Ok? Como conclusiones, finalmente, muchas gracias a los que se han quedado, es que las suturas en microcirugía, ¿ok? Tienen que ser realizadas bajo referencia visual, ¿no? Sea de las lupas o del microscopio. Hay que garantizar el correcto suministro sanguíneo. Esa es la intención de la sutura, ¿ok? Y de la incisión y del colgajo. La estabilidad del coágulo, importante para la regeneración, de tal manera que se obtenga una óptima cicatrización por primera intención. Y complementando pues lo que dijo Carlos Icaza al principio, el uso de la magnificación, lo que es la ergonomía, mejora la ergonomía considerablemente. Eso es uno de los beneficios que yo lo veo, para mí, de manera particular, son de los más importantes, ¿no? La ergonomía que puedo tener al momento de trabajar con magnificación, más la precisión que voy a tener, realmente pues, e indudablemente me van a hacer un mejor profesional. Entonces, nosotros creemos ya en esta filosofía de trabajo que ya no es una moda, para nosotros es una obligación, ¿ok? Nosotros en pregrado, en la universidad donde trabajamos y a donde vamos, siempre hablamos de microcirugía y en pregrado tenemos una materia que se llama manejo de tejidos blandos, en donde nuestros alumnos, como requisito de la materia, es comprar magnificación, porque ya desde pregrado necesitamos implementar la magnificación porque serán futuros profesionales, irán a posgrados y en todos los posgrados actualmente están implementando el concepto de magnificación. Por eso creemos que es extremadamente importante, más que nada, entender cuáles son los beneficios de usar la magnificación como tal. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Estamos listos? Gracias, doctor Carlos Guín. Gracias, doctor Carlos Icaza. Y creo que ya tenemos nuestros primeros doctores y doctores interesados en hacer una pregunta. El doctor Sergio Olmedo estaba levantado la mano primero y me parece que la doctora Chunli López también. Así que, doctor Sergio y después doctora López, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Doctores, felicitarles por su predisposición en compartirnos su vasta experiencia. Hablábamos el fin de semana con Brian que yo seré el primer anotado en este curso porque, bueno, de mi parte soy cirujano maxilofacial y trabajo con labio paladar hendido en el Hospital Bacortiz. Lo hicimos dentro de la formación de la especialidad en México y hoy por hoy la cirugía maxilofacial se está abriendo el campo a esto y necesitamos mucho más entrenamiento para aplicar esto en los pacientes acá y que se ha permitido, sobre todo en el área quirúrgica, realizar estos procedimientos. Entonces, nos veremos y queremos seguir trabajando con ustedes, por supuesto, con la colaboración de Brian y con todos ustedes. Y también invito a los alumnos tan residentes tanto de cirugía maxilofacial como de cirugía oral de distintas universidades que nos hemos permitido tener esta plática con ustedes maravillosa y que nos da un campo más grande al ser explotado para el beneficio de nuestros pacientes nada más. Así que doctores, espero verles pronto, por supuesto, el siguiente fin de semana y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tus palabras, así que seguro ahí nos vemos. Y bueno, nada, serán 2 días de mucho entrenamiento y como lo dije también en una parte de mi charla, esto está orientado, digamos, para el que quiera perfeccionarse, ¿no? El que quiera desarrollar mucha habilidad motriz, mucha habilidad fina. eh, y si ya tienes experiencia en cirugía, creo que va a ser mucho más beneficioso, mucho más beneficioso. Así que seguro ahí nos vemos. Muchas gracias, doctor. Será un placer tenerlo por ahí. De antemano, pues un gran abrazo y muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias.
Perfecto, gracias, Doc. La doctora Chunli López tenía la mano alzada, pero ya la quitó. No sé si desea hacer alguna pregunta. Hola, no, más que nada agradecerles por la presentación a Carlos Icaza y a Carlos Guin, súper buena. Y una pregunta muy cortita que tenía era en cuanto a la magnificación que están usando ellos actualmente. Quería como eh, saber eso, ¿no? Si estaban Ok. ocupando como 3.5 que me mencionó Carlos al inicio, o como dato curioso de ellos, ¿cuál ocupan? Ok. Carlos, comienza tú. Sí, perfecto. Chun-Li, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Sé que estás por Chile. Muchas gracias por conectarte. Y pues te comento, nosotros, al menos yo empecé con 3.5, ¿ok? Mi recomendación en el campo periodontal específicamente es arrancar con una magnificación 3.5, ¿ok? Puedes arrancar también con una 4.5, pero como lo dijo Carlos Icaza, entre mayor magnificación tengo, se me reduce el campo de trabajo. Entonces, también podrías empezar con un 2.5. O sea, es mi recomendación desde mi perspectiva. Si tú empiezas con 2.5 es como empezar desde la base, ¿ok? Que no es malo, porque realmente ahí te irías formando desde cero, irías aumentando. Yo ya tuve una experiencia previa con estas son mis segundas lupas, ¿ok? Yo tuve una experiencia previa, entrenamiento, entonces decidí 3.5. Me ha ido excelente. Entonces, yo uso 3.5. No sé qué puedes decirle tú, Carlos y Carlos Javier. Bueno, yo un poco te contesto en base a lo que dije. Para mí el tema peso es, digamos, es importantísimo, el tema peso, ¿ok? Entonces, yo sí escojo el modelo galileano, eh, pero esto ya es muy particular. He usado 3.5 y muy bien, ¿ok? Pero a mí por la relación peso, digamos, 3, digamos, en el sistema galileano es muy bueno. Y la de las lupas que tengo ahora de Horas Optic, yo se le pedí a Brian las deluxe que vienen en 2.5 y esto puede significar poca magnificación y puede sorprender, pero en realidad pedí esas lupas, esto dije que lo iba a contar en el curso del por qué, okay, pero lo voy a contar aquí, si les parece bien. Gracias, Pero gracias. yo lo pedí en rango extendido, ¿ok? Esa es una lupa, o sea, ese tipo de lupas no es una lupa que yo recomiende para o sea, sí el 2.5 Deluxe, por si acaso, pero el rango extendido lo sugiero muchísimo más para los que trabajan parados, ¿ok? Entonces, yo lo pedí por dos cosas. Uno, primero porque me es más fácil, por ejemplo, cuando estoy en los entrenamientos, estar parado y pasar, digamos, como que ir viendo los entrenamientos que van haciendo, ¿ok? Esa es una. Dos, hay un sitio en el que yo trabajo, que trabajo en quirófano y hay trabajo parado, entonces tengo una distancia larga, porque literal, con esas lupas puedo ver, yo parado al piso y voy a ver, ¿ok? Lo que sí es que requiere de bastante entrenamiento, porque hay como que hay como una situación visual que el paciente sientes que lo tienes más arriba de lo que realmente lo tienes, ¿ok? Entonces, por eso las quería, pero insisto, mi situación va más por el tema del peso. A mí me gustan las lupas livianas, a mí no me gusta sentir tanto peso. De hecho, he probado, por ejemplo, en algún momento también me dieron para que pruebe sistemas de iluminación de frontoluz, que están muy de moda, hay muchos modelos, y digamos, ese apretamiento que me genera en la parte frontal y en la parte occipital, por ejemplo, no es algo que yo me sienta cómodo. Entonces, un poco mi decisión va más por esa. Pero Horas Coptic lo recomiendo porque es que, y esto lejos de que sea el coordinador académico o de cualquier cosa en la marca, la calidad de la lupa es muy buena. Es muy buena. O sea, no hay pierde. Yo creo que cualquier modelo que escojas, digamos, va a ser beneficioso. Tal vez si yo me tendría que mudar a un sistema nuevo, sería las Ergos, definitivamente. O sea, de hecho, mi próxima lupa, Brian, son las Ergos, porque a mí el tema de trabajar en máxima ergonomía, digamos, me priva. Por eso me encanta el microscopio, ¿no? Cuando tengo oportunidad de operar con microscopio, digamos, como que siempre va a ser mi elección por la posición, por la postura. No quedo con tanta fatiga.
Y no sé qué especialidad estás estudiando, pero por ejemplo, en Perio, digamos, que hacemos limpiezas, tú sabes que hay limpiezas que pueden ser 20 minutos, 25 minutos, como pueden ser limpiezas de hora y media. Entonces, hora y media estar con algo excesivamente pesado, por ejemplo, para mí, en mi caso, me incomoda un poco. Eh, pero bueno, eso es un poco mi respuesta y como te digo, es un poco un análisis personal. Muchas gracias a ambos, así que me ayudaron mucho. Yo estoy en busca de Encantado. mis lupas. Ya hice la especialidad de perio acá en Chile y estoy en un diplomado de plástica periodontal. Ah, Entonces, buenísimo. lamentablemente no voy a poder estar en el curso de ustedes, pero sé que va a haber más versiones y espero poder estar ahí. Y obviamente em, voy a volver a Ecuador y quiero comprar mis lupas allá. Entonces, por eso me interesó mucho el webinar de hoy. Así que muchas Más que gracias a ambos. bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, doctora. Para finalizar, si no tienen más preguntas, doctores, en los comentarios nos hacen tienen una inquietud. Nos dice la doctora Caterine Jurado, estoy estudiando la especialidad de implantología. ¿Qué magnificación recomiendan sin tener previa experiencia con ella? Lo mismo que mencionó Carlos, yo creo que en modelo Kepler o prismático 3.5 es ideal y Galileano no hay tanta diferencia entre el 2.5 y el 3, así que puede ser cualquiera de esas tres magnificaciones. Yo, al menos mi opinión, no sé Carlos si tiene Yo- una opinión distinta. sí, también considero que en el tema de la implantología, ¿ok? Bueno, evidentemente el tema de la magnificación 3.5 te va a limitar un poquito el campo de trabajo. Recordemos que cuando ponemos implantes necesito como referencia los dientes vecinos, ¿ok? Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Entonces, muy probablemente durante la colocación del implante, si lo haces guiado completamente o en cirugía guiada, no pasa nada. Puedes usar tus lupas 3.5 porque realmente todo es guiado, ¿ok? Pero si no llega a ser guiado, necesitas como referencia el ojo común, necesitas desenfocarte o sacarte un poquito, un momento las lupas para tener como referencia a los dientes vecinos, porque es importante tener como referencia a los dientes vecinos. Igual, para mí, como punto inicial para arrancar con 3.5 está perfecto. Carlos habla del peso, es importante que, por eso al inicio, él también lo comentó, antes de comprar las lupas es importante probarlas, ¿no? Sentirlas, colocarlas para determinar el peso. Entonces, evidentemente, si el peso no es una limitación, sientes que va bien, yo diría arranquemos con 3.5. Si el peso es una limitante, arranquemos con una 2.5 para ver cómo nos va, porque sí, si tú estás operando una hora y media, claro que si te las pones inmediatamente no hay mucha diferencia, pero ya a los 40 minutos, a la hora y media, el peso sí es importante. Sin embargo, yo considero que las lupas, o al menos esta marca de lupas, yo creo que son bastante, en el tema del peso, creería yo que son muy amigables, son muy amigables. O sea, yo hasta ahora, al menos yo creería que no, el tema del peso no es una limitante en lo que es las lupas Horascoptic. Perfecto, doctores. Mil gracias a ustedes por su magnífica exposición y gracias a las y los doctores que se han quedado aquí desde las 8 de la noche y nos han regalado hora y media de su tiempo y de su compromiso. Y ustedes han visto que este es más que todo una breboca de lo que podrá ser nuestro instituto a través de estos dos grandes profesionales que tenemos aquí y más que todo les invitamos a seguirse capacitando con nosotros. Vale recalcar aquí que ese es el compromiso, fortalecer la odontología ecuatoriana, no solamente con un producto de calidad óptima mundial, de calibre mundial, que es Orascoptic, sino que con referentes a nivel odontológico y médico también que nos permitan entrenar con magnificación especializado en ciertas técnicas y cada vez vamos a ir innovando los tipos de cursos que vamos a tener para ustedes y sus colegas, así que recomiéndeles también. Vamos a tener más webinars, vamos a tener, claro que sí, más ediciones de nuestros cursos a través del instituto y pues la invitación totalmente, nos quedan poquísimos cupos y seguiremos acogiendo cupos para que entren en una lista de espera para las siguientes ediciones. Por favor, comuníquense con nosotros, sí, a nuestro WhatsApp
También estaremos informando muchísimo en redes, en nuestros estados, así que agréguenos como contacto. Y me permito nada más para cerrar, invitarles el día de mañana, para los doctores que estén aquí en Cuenca o tengan colegas en Cuenca, vamos a estar con nuestro Lupas Tour aquí en la ciudad de Cuenca. El día de mañana en el Hotel Sahir de Windham, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y estaremos en Guayaquil con nuestro Lupas Tour el 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, en ese mismo horario en el Hotel Windham, en el trip de Windham. Y por supuesto, el 6 y 7 estaremos eh, con nuestro instituto en el curso de microscopía. Antes de despedirnos, les pido que por favor podamos abrir nuestras cámaras. Sí, hemos estado aquí 42 participantes, me parece, y algunos se salieron, pero por favor abramos nuestras cámaras para tomarnos una fotito final, que sería excelente. Síganos en nuestras redes, dentalmart, @dentalmart.latam. Estamos totalmente abiertos y dispuestos para seguirles asesorando, y brindarles cualquier información que ustedes necesiten. Sí, ahí vamos viendo que todos van abriendo sus cámaras. Dianita nos va a avisar en 3, 2, 1, su mejor sonrisa ahí. ¿Me avisas, Dianita? ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos en la próxima edición de nuestros webinars. Síganos en redes y estamos totalmente con ustedes. Nos vemos la próxima y nos vemos en el curso. Hasta Muchas luego. Buenas noches. gracias. Chao, chao.